La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, en el nombre de Jesucristo. En este tema vamos a ver cómo en la iglesia o en una iglesia local puede haber no solamente hermanos desordenados como vimos en el estudio pasado, sino también hermanos de poco ánimo. Y bueno, hemos dicho que la Biblia tiene la medicina espiritual para cada enfermedad. Y en este caso también tiene la medicina para aquellos que son de poco ánimo. No nos asombre que en nuestros días, en nuestro tiempo, en la iglesia también haya hombres, mujeres de poco ánimo, ya que hemos dicho que si en aquel tiempo en que la iglesia estaba en todo su apogeo, era ferviente, y aún así había hermanos de poco ánimo, así como también había hermanos desordenados y también había hermanos flacos o débiles. No se diga lo que vimos en nuestra primera parte, hermanos falsos o falsos hermanos, que desde aquel tiempo ya había en las iglesias. Y hoy debemos de estar alertas ante todas esas condiciones y saber cómo tratar ante ellos. Tenemos entonces este versículo 14, ¿estamos ahí, hermanos? Dice en el nombre del Señor Jesús: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos, que seáis sufridos para con todos. Amén. Tome su lugar, alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Esa palabra que dice ahí, consoléis, consolar, es una palabra que encontramos también traducida como exhortar. Muchos creen equivocadamente que la exhortación es una amonestación, pero en realidad son dos cosas diferentes. La exhortación en realidad es consolación. De hecho, la misma palabra que viene del griego se traduce como consolación, se traduce como exhortación. Y bueno, vamos a ver que encontramos esa palabra de consolar en Juan capítulo 14, Evangelio según Juan capítulo 14, versículo 16, ahí una escritura muy conocida, dice en el nombre del Señor Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro, ¿qué dice, hermano? Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ahí en el griego aparece la palabra parácletos, de donde se deriva o viene esa traducción como consolador, o también pudiéramos decir como el que exhorta, el que conforta, el que aboga, el que intercede. De esa manera es traducida o definida esa palabra consolador en el griego parácletos. Consolador, intercesor, abogado. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Primera carta a los Tesalonicenses 3, versículos 6 y 7. Amén.
Dice en el nombre del Señor Jesús: empero volviendo de vosotros a nosotros, Timoteo, y haciéndonos saber vuestra fe y caridad, y que siempre tenéis buena memoria de nosotros, deseando vernos como también nosotros a vosotros. En ello, hermanos, recibimos consolación de vosotros en toda nuestra necesidad y aflicción por causa de vuestra fe. Habla de los hermanos que recibían consolación. Esto era parte del ministerio de los siervos de Dios y de los hermanos en conjunto, llevar consolación, porque si el Espíritu Santo es el consolador y nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿qué se debe de esperar de aquellos que tienen el Espíritu Santo, hermano? Que también ejerzan esa función de consolar, de exhortar, de interceder. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso dice ahí el texto: recibimos consolación. Ahí aparece la palabra paracaleo, también viene de la misma raíz, que se traduce como recibir consolación, llamar cerca, y obviamente también como exhortación. Paracaleo es básicamente el verbo, consolador o paracleto es el adjetivo, y aquí encontramos el verbo consolar. Bendito el nombre del Señor Jesús. Capítulo 4 de ahí mismo, de la primera carta a los Tesalonicenses, versículo 18. Dice ahí la palabra de Dios: por tanto, ¿qué dice, hermano? Consolaos. La versión antigua dice consolaos. La versión 60 traduce como alentaos. Consolaos los unos a los otros en estas palabras. Nuevamente allí encontramos la palabra paracaleo, que es el verbo de consolar, llamar cerca a exhortación, consolación, rogar, alentar, animar, confortar. Eso es lo que quiere decir consolaos, exhortación. Exhortaos los unos a los otros también puede ser, ya que esa misma palabra también se traduce como exhortar. Exhortaos los unos a los otros. Entonces, exhortar, hermano, es propiamente consolar, es llamar, implorar, rogar, alentar, animar, confortar. Todo eso implica lo que es la consolación de la que habla primero a los Tesalonicenses 5:14, el primer versículo que acabamos de leer. Consolar a los de poco ánimo. Capítulo 5 de ahí mismo, de esta carta a los Tesalonicenses, versículo 9 al 11, dice en el nombre del Señor Jesús: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros para que, o que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, consolaos. Ahí aparece otra vez la palabra paracaleo. Consolaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Es algo que debemos de hacer, hermano, entre nosotros,
Consolar o consolaos los unos a los otros es algo que debemos de practicar en la iglesia. Consolar, exhortar, alentar, animar, confortar, es algo que continuamente debemos de hacer entre nosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 7, dice: en el nombre del Señor Jesús, bendito sea el Dios y Padre, Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Él es el Dios de toda consolación. Ahí encontramos nuevamente esa palabra que también se traduce como el Dios de toda exhortación. Gloria a Dios. Está la palabra paráclesis, que es el sustantivo, es exhortación, imploración o consolación. Nuestro Señor Jesucristo es el Dios de toda consolación, o podemos decir el Dios de toda exhortación. Versículo 4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Hemos dicho que es necesario, dice la palabra de Dios, que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y alguien puede decir: bueno, si en el camino del Señor vamos a tener tribulaciones, mejor no conviene caminar en ese camino. Lo cierto es que la gente que camina sin Dios también tiene tribulaciones, también tiene sufrimientos. Pero ¿sabe qué? Ellos no tienen un consolador, no tienen una consolación. Nosotros, hermano, cierto, tenemos tribulaciones, tenemos también sufrimientos, pero tenemos un consuelo muy grande. Tenemos al Consolador, como dice aquí el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, podamos, ¿qué cosa, hermano? Consolar. Podemos decir también, podamos exhortar, que eso es propiamente exhortar, hermano, consolar, confortar. Podamos consolar a los que están en cualquiera angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Es importante entonces que así como recibimos consuelo de parte de Dios, nosotros también podamos llevar consuelo a los demás, a aquellos que están desalentados, a aquellos que tienen poco ánimo. Que no seamos indiferentes, pues la Biblia dice que si un miembro se duele, todos a una se duelen. Si un miembro padece, todos a una padecen. Y si vemos que alguien está desalentado en la iglesia, ¿qué debemos de hacer, hermano? Debemos consolarlo o exhortarlo. Gloria a Dios, debemos alentarlo. Y la mejor manera de alentar y consolar a alguien es con la misma consolación que nosotros recibimos. ¿De dónde nosotros recibimos la consolación, hermano? De Dios, por su palabra bendita. De aquí recibimos la consolación. Quiere decir, hermano, que no debemos emplear nuestros propios métodos para consolar a alguien, sino que la forma más efectiva y que de hecho es la que debemos de usar para llevar consolación o exhortación a otros, es por medio de la palabra de Dios. Mire, hermano, yo he sentido esa consolación
de manera maravillosa cuando simplemente un hermano me manda un texto de la palabra de Dios, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y me ha consolado en momentos difíciles, en momentos de sufrimiento. Quizás el hermano no se da cuenta de esa obra, de esa operación tan maravillosa que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso, hermano, es importante siempre consolar con la palabra de Dios, con la misma consolación que recibimos nosotros de Dios. Con esa misma consolación podamos consolar a otros. Como dice ahí el texto, en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Versículo 5 sigue diciendo: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ciertamente, hermano, hay aflicciones. Amén. Pablo dice a los colosenses: ahora me gozo en lo que padezco y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hemos dicho que Cristo, como cabeza de la iglesia, Él ya padeció. Pero está escrito que si un miembro se duele, todos a una se duelen. Si Él padeció, entonces también la iglesia, que es su cuerpo, también va a padecer. Por eso dice ahí el texto: de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Bendito el nombre del Señor Jesús. Versículo 6 sigue diciendo: mas si somos atribulados, es por vuestra consolación y salud, la cual es obrada en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O si somos consolados, es por vuestra consolación y salvación. Y nuestra esperanza de vosotros es firme, estando cierto que como sois compañeros de las aflicciones, así también lo sois ¿de qué cosa, hermano? De la consolación. No crea que usted es el único que sufre, no crea que usted es el único que tiene aflicciones, no. Somos compañeros de las aflicciones, hermano. Pero también, hermanos, somos compañeros de la consolación que tenemos de parte del Señor, de parte de su palabra, porque su palabra, Cristo a través de su palabra nos consuela. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Recordé en estos momentos un texto que aparece ahí en Romanos capítulo 15, versículo 4 y 5. ¿Lo tenemos? Dice ahí la palabra de Dios: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación, ¿de qué, hermano? De las Escrituras. ¿En dónde hay consolación, hermano? En las Escrituras. Por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y de toda consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús. El Dios de la paciencia y de toda consolación. Entonces, en las Escrituras, hermanos, tenemos la más perfecta consolación. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, si usted va a exhortar a alguien, hermano,
va a consolarlo, va a ayudarlo, va a alentarlo. ¿Y cuál va a ser esa forma que usted va a usar para consolarlo, hermano? Por las Escrituras, por la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Continuamos, hermano, considerando la bendita palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 1 al 3. Amén. Está ahí la palabra de Dios, dice: seguir la caridad o seguir el amor y procurad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Mas el que profetiza, ahí la traducción, el interlineal del griego al español, traduce como el que da voces. El que profetiza habla a los hombres para edificación. ¿Y qué más, hermano? Y exhortación y consolación. Ahí encontramos la palabra exhortación. Otra vez esa palabra paráclesis, que se traduce también como consolación, imploración. Y está esa otra palabra que podemos decir que es como un sinónimo, consolación, aunque aquí aparece traducida como consolación. Sin embargo, también significa consolación, significa dar aliento. Es muy similar las dos palabras, exhortación y consolación. Pero cabe decir que la primera palabra, o sea, la palabra exhortación, aparece más traducida como consolación. Por eso decimos que esa palabra exhortación es igual a consolación. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 3. Santo es el Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículos 12 y 13. Dice ahí la Escritura, en el nombre del Señor Jesús: mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad. Habla de un corazón incrédulo, de un corazón duro. Inclusive el contexto de los textos anteriores dice: si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Sigo en la lectura del versículo 12. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, en lugar de eso, de que se aparten del Dios vivo, de que haya un corazón endurecido, antes, ¿qué debemos de hacer, hermano? Exhortaos. Otra vez la palabra exhortaos, que viene del griego parakaleo, que se traduce como consolación también, como consolar, como confortar, como alentar. Antes, exhortaos los unos a los otros. ¿Cuándo? Cada día debemos de exhortarnos, debemos de llevar ese aliento, esa consolación cada día. Entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Es decir, que si descuidamos la exhortación los unos a los otros, hay el riesgo de que algunos se endurezcan con engaño de pecado, o sean engañados
por el pecado. Por eso es que debemos de practicar la exhortación, hermano, cada día, los unos a los otros, consolarnos, confortarnos, y esto, hermano, con la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 10, ahí mismo, pero en el capítulo 10, versículo 21 al 25, amén. Dice la Escritura: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25: no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre. Hay quien se le ha hecho costumbre dejar de congregarse, y eso es una mala costumbre, hermano. Por eso dice el texto que no dejemos, hermano, nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Más, en lugar de eso, de dejar de congregarnos, hay que hacer ¿qué cosa, hermano? Hay que exhortarnos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es necesario exhortarnos, es necesario, hermano, que podamos confortarnos, ayudarnos con la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios, hermano, día con día debemos exhortarnos los unos a los otros para que no dejemos de congregarnos, para que cada día, hermano, estemos apercibidos. Pues termina diciendo el texto: y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Debemos de exhortarnos, hermano, para que el Señor no nos halle con un ánimo bajo o de poco ánimo, sino que estemos, hermano, animados, seamos fervientes. Yo creo que eso equivale, hermano, a lo que dice el mensaje a la iglesia de la Odisea: ojalá fueses frío o caliente, mas por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Que seamos más bien, hermano, fervientes, y eso se podrá lograr, hermano, por medio de la exhortación los unos de los otros. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el versículo 1, amén. Dice: en el nombre del Señor Jesús: empero tú habla lo que conviene a la sana doctrina, que los viejos sean templados, graves. Esa palabra graves se traduce también como serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta, ahí está otra vez la palabra de la que venimos hablando, exhorta, del griego parakaleo, exhorta,
consuela, conforta, alienta, exhorta a sí mismo, o sea, así como lo haces con los ancianos, con las ancianas, con las mujeres jóvenes, exhorta a sí mismo ¿a quién? A los jóvenes que sean prudentes. La versión antigua dice que sean comedidos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dice, hermano, encontramos esta palabra también en el versículo 9, aunque si usted se fija, en la versión antigua usa la palabra, está la palabra en cursiva. Eso quiere decir que no está en el original. Pero bueno, de cualquier manera dice, aunque agregada esa palabra para mejor comprensión del texto, dice, exhorta a los siervos que sean sujetos a sus señores, que agraden en todo, no respondones. Bendito el nombre del Señor Jesús. Leemos, hermano, más adelante el versículo 14 y 15, hablando del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, ¿y qué más, hermano? Y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. Hemos dicho que ahí la palabra reprende equivale a amonestar, pero también está la palabra exhortación, porque así como llevamos amonestación o reprensión, debemos también llevar consolación por medio de las Escrituras. Por las Escrituras, hermano, debemos consolarnos los unos a los otros, que es lo mismo a exhortarnos los unos a los otros. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Segunda carta a Timoteo, allá atrásito, capítulo 4, gloria a Dios, versículo 1 y 2. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús: requiero yo pues delante de Dios y Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. Y luego dice, ¿qué debemos de hacer, hermano? Exhorta con toda paciencia y doctrina. La exhortación es parte de la predicación de la palabra de Dios. Exhortación es necesario, hermano, para poder alentar al de poco ánimo, para poder alentar a los desanimados, que vuelvan al camino, que se congreguen, que puedan servir al Señor de una forma ferviente. La exhortación, hermano, por las Escrituras, hermano, trae verdadera edificación al pueblo, verdadera edificación a los hermanos que, sobre todo, que están desalentados. Exhorta con toda paciencia. Sí, la exhortación va con toda paciencia, hermano, porque lleva consolación, lleva aliento, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay que exhortar con doctrina. No tratemos de consolar con ideologías del mundo, hermano. ¿Sí? ¿Cómo consolaría usted a alguien que perdió a su familia? Decir, como lo dice el mundo, que aunque haya muerto en pecados, decirle, descanse en paz. No, hermano, la consolación no debe de ser con mentira, siempre debe de ser, hermano, con verdad, debe de ser con la palabra, con la doctrina.
Entonces, cuando se trata de consolar, hermano, debe de ser con doctrina. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahí en las cartas a Timoteo, ahora en la primera carta, capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Algo que le encarga Pablo a Timoteo también es la exhortación. ¿Lo tenemos, hermano? Dice ahí su palabra bendita: ninguno tenga en poco tu juventud. Bueno, está bien, si quieres que no tengan en poco tu juventud, sé ejemplo, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación o en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en limpieza. Entre tanto que voy, ocúpate en leer. ¿En qué se deben de ocupar los jóvenes, hermano? En leer. ¿En leer qué cosa, hermano? No los mensajes del Facebook, no, sino en leer la palabra de Dios. Ocúpate en leer. Y luego, ¿en qué más se debe de ocupar un joven? En la exhortación. Otra vez ahí la palabra paráclesis, que es el sustantivo, hablamos de consuelo. Ocúpate en el consuelo, en llevar consolación, en enseñar, en llevar aliento a otros, en llevar ánimo a otros. Ocúpate en exhortar. Eso es lo que implica la exhortación. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Volviendo a Romanos, hermano. Gloria a Dios. Romanos capítulo 12. Ahora sí vamos al capítulo 12. Versículo 6 al 8. En el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Dice ahí la escritura: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si ministerio, en servir, o el que enseña en doctrina, el que exhorta, en exhortar. Ahí está otra vez la palabra paracaleo, exhortar. Ocúpese en la exhortación, ocúpese en la consolación, en el paráclesis, en el griego. Ocúpese en exhortar. El que reparte, hágalo en simplicidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Está hablando de diferentes dones, hermano. Quiere decir que aunque todos, óigalo bien, debemos de exhortarnos los unos a los otros, como ya lo hemos visto. Sin embargo, hay quienes de manera muy especial pueden tener el don de la exhortación. Hemos dicho, hermano, que exhortación no es amonestación. Ya hemos dicho que alguien dice: yo tengo el don de amonestar. Igual, puro molestar. No tiene el don ni siquiera de amonestar. Aunque aquí propiamente está hablando del don, no de amonestar, sino del don de exhortar, que alguien puede tener y que de manera muy especial puede alentar a otros, puede consolar a otros. Ese es un don también de parte de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Que ese don se ejerza en la iglesia es muy importante, hermano. Es un don de los que
prevalecen en nuestro tiempo. ¿Por qué digo prevalecen? Porque hay dones que se dieron en el principio de la iglesia como señal para confirmar la palabra, y que una vez confirmada la palabra ya no son necesarios, como es el don de lenguas y ese tipo de dones, el don de milagros, el don de sanidades. Son señales o son dones que se dieron en el principio de la iglesia para confirmar la palabra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así está escrito, hermano, que con ese tipo de señales confirmaban la palabra de Dios. Una vez confirmada, nosotros creemos, como dice la palabra de Dios en el Evangelio según Juan. Hizo también Jesús muchos milagros que si se escribiesen no cabrían en todos los libros del mundo, hablando en forma de hipérbole, ¿sí? O de una exageración, que es válida esa forma de hablar, gloria a Dios. Pero empero las que son escritas de los milagros que hizo el Señor, de las señales que hizo el Señor, son escritas para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida eterna. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, hermano, hay dones que todavía se siguen ejerciendo hasta el día de hoy. Ese es un tema que hemos abordado en otras ocasiones. Y sin duda el don de la exhortación es un don que prevalece hasta nuestro tiempo y que debe de seguirse ejerciendo. El que exhorta en exhortar. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. ¿Lo tenemos, hermano? Resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis, ¿qué cosa, hermano? Dice la versión antigua, tengáis consolación. La versión 60 o aún el griego dice, estén siendo consolados, estén siendo exhortados. Eso es lo que resta, hermano. Así como una conclusión que está hablando Pablo al finalizar esta segunda carta a los Corintios, dice, resta, hermanos, como una conclusión. Resta que tengáis gozo, seáis perfectos, que estén siendo consolados o siendo exhortados, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de amor será con vosotros. Que estemos siendo exhortados, hermano, los unos a los otros. Lo mismo a estar siendo consolados por la consolación de las Escrituras, los unos a los otros. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Volviendo ahí a la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, primera carta, pero en el capítulo 2. Amén. Capítulo 2, dice ahí, leemos del 10 y 11. Vosotros sois testigos y Dios de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos condujimos con vosotros que creísteis, así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros como el Padre a sus hijos. Ahí están esas dos palabras muy similares, pero repito, la palabra exhortábamos es la que aparece más veces traducida
como consolación, que la otra palabra que aparece ahí, que es paramutseomai, también se traduce como consolación, pero aparece menos veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra parakaleo o exhortación del griego aparece más frecuentemente traducida como consuelo o consolar. Así que, como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros como el Padre a sus hijos. ¿Cómo nos consuela el Padre, hermano? ¿Cómo nos consuela nuestro Padre? Por medio de su palabra. De esa misma manera también debemos exhortar y debemos consolar nosotros. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Libro de los Hechos, capítulo 14. Hechos, capítulo 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Cómo confirmaban los ánimos de los discípulos, hermano? Exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fue parte del ministerio de los apóstoles, hermano, exhortar a los hermanos para confirmar sus ánimos, para levantar los ánimos de los discípulos. Lo hacían exhortándoles, lo hacían confortándoles, consolándoles con las Escrituras, para que pudieran permanecer en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. La exhortación, hermano, haría posible, o de hecho hacía posible, que los hermanos levantaran su ánimo y que pudieran permanecer en la fe, aunque pasaran por pruebas, aunque pasaran por tribulaciones. Gracias a que eran consolados, a que eran exhortados, podían permanecer, podían seguir en la fe. Recordamos las palabras del Señor Jesús, que dijo: empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Para que el Señor halle esa fe firme en nosotros, para que permanezca esa fe, debemos entonces exhortarnos con la palabra de Dios, con las Escrituras. Alabamos el nombre de Jesucristo. Para que nuestros ánimos no desmayen, cuanto más que el día del Señor se acerca. La carta a los Hebreos, capítulo 12. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 2 y 3. Amén. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando.
Lo que hará posible que nuestro ánimo no desmaye o que no caigamos en poco ánimo es que podamos reducir a nuestro pensamiento a nuestro Señor Jesucristo. Y créame, la forma efectiva en que alguien reduce a su pensamiento a nuestro Señor Jesucristo y que puede poner sus ojos en el autor y consumador de la fe es por medio de la consolación de las Escrituras, es por medio de la consolación de la palabra. Qué importante tomar ánimo, es decir, ser exhortados, ser consolados por las Escrituras. Alabamos el nombre del Señor Jesús, para que todo lo que hagamos, hermano, lo hagamos de ánimo como para el Señor y no para los hombres. Dice ahí Colosenses 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo. Es decir, hacerlo no con poco ánimo, sino hacerlo de un buen ánimo como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Todo lo que hagáis, hacedlo no desganado, no con poco ánimo, no, hacedlo de ánimo. Es decir, con un buen ánimo como al Señor. De eso es de lo que se agrada al Señor, hermano. Y esto será posible, hermano, si nos exhortamos los unos a los otros, si cobramos ánimo los unos a los otros para servir a nuestro Dios con un buen ánimo. La receta para servir a nuestro Dios con un buen ánimo, seguro es la exhortación, hermano. Seguro es la consolación por medio de las Escrituras. Así es que esforzaos y cobrad ánimo, hermano. Que hagamos las cosas de un ánimo pronto. Ahí en su primera carta, mire, primera de Pedro 5. Gloria al Señor Jesús. Versículo 1 y 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo, ¿cómo, hermano? Pronto, que está presto, que está dispuesto al momento para servir a su Dios. Y eso, hermano, repito, será posible si somos exhortados los unos a los otros por medio de la palabra. Será posible mantener firme en nuestra fe, hermano, que permanezcamos en la fe si somos consolados los unos a los otros. Si el de poco ánimo recibe consolación, va a permanecer en la fe. A pesar de luchas, a pesar de tribulaciones, va a permanecer en la fe. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Así es que esforzaos, hermano. Ahí hay una palabra de exhortación que nos dice en Deuteronomio 31. Deuteronomio 31, versículo 6. ¿Lo tenemos, hermano? Esforzaos, ¿y qué más? Y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, que el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esforzaos, es necesario esforzarnos
y cobrar ánimo. Los que están de poco ánimo, que puedan cobrar ánimo en el Señor. Que reciban la exhortación, que reciban la consolación por medio de las Escrituras, para que puedan cobrar ánimo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Qué importante entonces, hermano, que en la iglesia local, podamos tratar a los que andan desordenadamente, sí, con la amonestación, pero a los que andan de poco ánimo, podamos ayudarlos con la exhortación, con la consolación. La misma función que el Señor hace con nosotros, de consolarnos, con esa misma consolación, podamos consolar a los que se hallan en tribulaciones, a los que se hallan en pruebas y que por tanto a causa de las pruebas se han desalentado, están de poco ánimo. Hay que confirmar entonces, hermanos, los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe, y que es menester, es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios.